todos los que nos están viendo. Soy Mayra Fuente, hoy es 10 de abril del 2019 y estamos bendiciendo cada persona. Gracias por estar escuchando la palabra del Señor. Sabemos que es una bendición cada día que nosotros en nuestras casas, en nuestro cuarto, donde quiera que nos encontremos, imagínense qué bendición, podamos conectarnos con Dios a través de su palabra, a través de sus consejos. Y eso es muy importante para nuestra vida espiritual, esa es muy importante para nuestra persona. O sea que todo lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios es beneficio para nosotros. No es beneficio para nadie más, porque somos nosotros las que nos estamos preparando. Somos nosotros las que le estamos dedicando ese tiempo a Dios. Y ese tiempo va a ser recompensado. El tiempo que yo estoy dedicando para Dios va a ser recompensado. Y el tiempo que usted dedica para ver lo que Dios da, entonces también es recompensado. Vamos a ver este día unos pasos para obtener la victoria. Todos necesitamos la victoria. Todos tenemos una lucha y necesitamos en esa lucha ser vencedores. Entonces, si estamos con Jesús, vamos a ser vencedores. Pero para eso tenemos que ver unos pasos para poderlo seguir. Pero esos pasos también tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Porque si no ponemos de nuestra parte, entonces no se va a llevar a cabo la victoria. Tenemos que darnos a Dios, entregarnos a Dios completamente. Que Dios sea el primero en nosotros, más que nosotros que sea Dios. Porque si yo me creo más que Dios y yo no le doy la oportunidad a Dios, entonces no hago nada. Pero si yo hago de Dios más que mí, cuando yo creo que Dios es más que mí, es que yo dependo totalmente de Él. Que yo existo, que yo respiro porque Él me ama, porque yo le he dado entrada a Él. Porque Dios no va a entrar así nomás. Nosotros tenemos que darle la entrada a nuestra vida. Entonces, unos pasos para obtener la victoria. El primer paso que vamos a ver es que tenemos que tener una buena conducta. Para poder obtener la victoria que Jesús nos da, que ya nos la dio, pero tenemos que tener una buena conducta. Dios ya nos dio la victoria porque Él ya venció. Él venció en la cruz del Calvario cuando derramó esa sangre. Por cada uno de nosotros Él venció. Pero ahora nosotros tenemos que vencer. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que vencer los obstáculos que cada día son puestos en nuestro caminar. Pero con un propósito, con un objetivo. Esos obstáculos no están ahí solo por estar, sino que es con un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos saltarnos, podamos salir adelante, podamos avanzar, porque ese es el verdadero propósito de Dios. Entonces vamos a ver en el libro de Daniel, un hombre de Dios. Dice que el rey Darío decidió nombrar a 5 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. Al frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernantes, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y los jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo frente al gobierno de la nación. Entonces, una persona de una muy buena conducta, no solo Dios va a poner gracia en nosotros para que las personas nos asciendan a otros puestos mayores. Y si es en el sentido espiritual, pues Dios también nos va a ir ascendiendo cada día, nos va a ir poniendo en otro rango. Pero para eso necesitamos tener una buena conducta. Entonces, Daniel era admirado, pero era admirado no porque, aquí no habla de su belleza física, habla de su forma de ser, de su conducta, su comportamiento. Entonces, pero hay que tomar en cuenta también que cuando nosotros tenemos un buen comportamiento o hacemos el esfuerzo por tener un buen comportamiento delante de Dios, hay personas envidiosas detrás de nosotros, hay personas envidiosas a la par de nosotros que van a estar viendo cómo nos desbarrancan, que van a estar viendo cómo nos hacen la camilla ahí para matarnos, para quitarnos de donde Dios nos tiene. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que andar caminando, tenemos que estar en nuestro trabajo, donde Dios nos tiene, pero también alerta. No tenemos que estar tan confiados. Porque aunque tu conducta sea buena, pero siempre hay otros que tienen mala conducta y que van a estar viéndote cómo te hacen daño.
van a estar observándonos, pero no observándonos para felicitarnos, sino para hacernos daño. Entonces Daniel ahí estaba en medio de gente mala, pero él tenía una buena conducta. Entonces, de quien pronto, o sea, Daniel, uno de los supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió entre los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores y gobernantes buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron, no encontramos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser que tenga de algo que ver con su religión. Daniel era una persona honrada. Entonces hay que tomar en cuenta también, porque hay gente que se equivoca. Hay gente que piensa que una persona que como es tan honrado, así como Daniel, tan buena conducta, que piensa que no le puede pasar nada malo. Hay que tomar en cuenta estos pasos. Es que yo no le hago nada a nadie, yo no me meto con nadie, entonces nadie se va a meter conmigo. Ojo, hay que tener cuidado. Por eso Dios dice que estemos vigilándonos a nosotros mismos, porque si no los estamos vigilando a nosotros mismos, nos vamos a confiar y el enemigo nos puede agarrar en curva. Entonces Daniel tenía muy buena conducta, era un hombre honrado. Era un hombre que verdaderamente representaba a Dios como nosotros lo tenemos que representar ahora. Tenemos que imitar a Daniel, representarlo como él. Entonces para el rey, él era una gran persona, pero para los otros que estaban ahí, no era una gran persona. O sea, sí lo miraban, sabían que era una gran persona, pero siempre querían hacerle daño porque le tenían envidia. Entonces, así pues, los supervisores y gobernantes se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey. Cuando se detuvieron en su presencia, le dijeron: que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real, ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado en el foso de los leones. Por lo tanto, firme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y de los persas, que no puede ser anulada. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa. Abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló a orar para alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces, cuando nosotros tenemos una decisión firme delante de Dios, Daniel tenía una buena conducta. Daniel también era una persona responsable y también era una persona que no se dejaba vencer por las críticas. Entonces Daniel se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero eso no lo hizo a él cambiar de opinión. Eso no lo hizo venderse. Se da cuenta que el que es de Dios, es de Dios. El que es de Dios se mantiene firme donde sea. Daniel pudo haberse vendido, Daniel pudo haber negado a Dios. Pues sí, por eso era que lo estaban acusando. Y del momento que dice que nadie dirija ninguna súplica a ningún dios, ahí tienen ellos Dios con minúscula porque eran sus dioses. Pero el Dios de Daniel era un Dios con mayúscula, el Dios de nosotros. Entonces Daniel no se detuvo por eso. Y con eso no era que estaba, hay que tomar en cuenta también estos aspectos, que con eso no era que se estaba rebelando ante el rey. No era que estaba llevándole la contraria al rey, porque muchas veces nosotros, porque como nos hablan de sujeción, ¿verdad? Que hay que sujetarse a las autoridades, pero hay que ver en qué nos podemos sujetar y en qué no nos podemos sujetar. Daniel aquí no estaba siendo insujeto. Lo que pasa es que no se podía someter a esa orden, él no se podía someter, porque era en contra, es el que le estaba violando su conciencia, estaba violando su relación con Dios. Si él se sometía a la orden, además el rey lo había hecho, aunque el rey no sabía, el rey había sido engañado por estos hombres. El rey no sabía que lo hacían con una mala intención.
Ellos lo hacían con una mala intención, pero el rey no se daba cuenta que lo que querían era perjudicar a Daniel. Entonces por eso fue que él firmó esos decretos. Pero aún así Daniel pensaba que sí, el rey lo había firmado. Pero aún así no se doblegó, aún así no negó, no dejó de orar. No dejó de suplicarle al Dios que él tiene. No dejó de clamar y lo hacía 3 veces al día, así como él lo acostumbraba. ¿Qué te está impidiendo que ores a Dios? Sabes que el enemigo siempre va a venir con cosas a nosotros. Siempre va a venir con pensamientos a nuestra mente. Siempre va a venir poniéndonos cosas para que nosotros no oremos, para que nosotros dejemos de clamar a Dios. Él siempre va a poner cosas negativas. Por ejemplo, cuando no hay respuesta, nosotros podemos decidir ya no seguir orando. Pero déjeme decirle que esa no es la respuesta correcta. Nosotros tenemos que seguir orando aunque estemos en medio de la tormenta. Si ya salimos de la tormenta, si la tormenta sigue más fuerte, nosotros tenemos que seguir orando tal y como lo hemos hecho siempre. Daniel lo había hecho 3 veces al día. Nosotros tenemos que seguir con la misma actitud de Daniel. Firmes, seguros, agradando a Dios, porque a Daniel no le interesaba agradar al rey. Sí, él era una persona honrada, él era una persona que tenía muy buena conducta, pero a él no le interesaba, o sea, en ese momento él no estaba pensando, pero es que tengo que quedar bien con el rey, porque él sabe que yo soy una persona honrada, que tengo una buena conducta, pero si yo no hago esto, entonces me va a bajar los puntos, me va a bajar el rango. Daniel no se puso a pensar eso, porque Daniel pensaba pero en su Dios, pensaba que no tenía que negar a su Dios. Entonces 3 veces al día, dice, esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a Dios. Mire que hasta lo andaban vigilando. Siempre nosotros vamos a tener un espía. Hay espías ahí que nos andan vigilando, espías satánicos. Y recuerde que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra gente de carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Alguien nos va a andar vigilando para después andarlos acusando. Entonces, pero cuando nosotros sabemos que lo que están diciendo de nosotros es mentira, eso no nos tiene que perjudicar. Y fíjense que hay personas que están tan sensibles espiritualmente, tan frágil, que aunque las cosas sean mentiras se detienen. Aunque le digan cosas que no son. Si alguien te insulta y te dice cosas que no son, ¿por qué te preocupas? Y si son, pues también, si son, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que pedirle perdón a Dios, perdón a la persona, si es cierto, y cambiar de conducta. O sea que siempre hay una salida favorable para nosotros, porque aquella persona te puede decir que ya no hay oportunidad, pero Dios te dice sí hay oportunidad, porque Dios dice que cada vez que nosotros vamos a Él, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es confesar si tenemos la razón. En el caso de Daniel no, porque él era un hombre que no tenían de qué señalarlo. Entonces aquellos espías andaban detrás de él. Ahora nosotros tenemos espías también, diablos, demonios, que son asignados a nosotros para que nos anden vigilando. Por eso no tenemos que abrir puertas nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos donde quiera que andemos. Tenemos que cuidar hasta lo que sale de nuestra boca. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a responder? Porque a veces el enemigo nos agarra en curva. Y cuando nos agarra en curva decimos palabras que no tenemos que decir. Entonces con eso le abrimos puertas. Y él tiene un motivo para condenarnos. Aunque Dios no. Pero Él sí, y eso tenemos que cuidarnos, porque Dios ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Obvio que si nos arrepentimos de lo que hacemos, pero Satanás siempre te va a estar condenando, acusando. Entonces enseguida estos hombres fueron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron: Su Majestad ha publicado un decreto, según el cual aquel que durante estos 30 días dirija una súplica a cualquier Dios o a cualquier hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. No es verdad. Y fíjese que esta ley, esta publicación, no era que el rey la había inventado. Esos fueron ellos que tramaron allá y le vinieron a decir al rey como para honrarlo. Según ellos, por eso llegaron allí, su majestad. Llegaron con aquellos grandes honores, pero fingidos. Hay que tener cuidado, usted que es un líder. No se crea de todo lo que otro le dice, porque vaya un montón
contra uno, porque a veces por eso es que uno se confía, porque dicen, pero es que vinieron varios. Ajá, yo solita defendiéndome y un montón en contra mía. Hay que tener cuidado como líderes. Esto no sirve para que aprendamos, para que no los dejamos creer de todo lo que otro dice. Que tal vez vengan a decirte y usted no averigüe, sino que usted solo le ponga la pesada a fulana, lo saque, lo elimine de su grupo y tal vez usted no sabe por qué fue. Hay que averiguar bien las cosas y cuando se trata de confrontar también hay que confrontar. Depende de lo que digan de uno. Como líderes, nosotros tenemos que, si aquella persona va a decir cosas de otro y yo soy un líder, yo no tengo que tirar a aquella persona. Yo tengo que averiguar, llamarla y enfrente, que me lo diga enfrente. Si se trata porque digo algo de mí o si se trata de ellos, no importa, pero eso tenemos que arreglarlo entre las dos personas. Entonces no tenemos que tomar decisiones solo porque otro nos venga con el cuento, porque el rey estaba tomando decisiones solo porque aquellos le vinieron con un cuento. Pero claro, como vinieron a halagarlo, vinieron a tratarlo como rey. Entonces, pero le estaban fingiendo. No eran sus verdaderos administradores, porque el verdadero administrador se va a llevar bien con los demás, el verdadero líder se va a llevar bien con los demás, va a ayudar a los demás, no va a tratar de hacerle daño, sino que más bien lo va a ayudar. Ese es el verdadero líder. El verdadero líder ayuda a los necesitados de cualquier forma de necesidad. Entonces ellos siguieron diciendo, no es verdad. Así es, respondió el rey, y el decreto debe cumplirse conforme a la ley de los medos y de los persas, que no puede ser anulado. Esta fue la respuesta del rey. Entonces ellos siguieron diciendo, pues Daniel, uno de esos judíos desterrados, no muestra ningún respeto por su majestad, ni por el decreto publicado, ya que lo hemos visto hacer su oración 3 veces al día. Al oír esto, el rey se quedó muy triste y buscó la forma de salvar a Daniel. Hasta la hora de ponerse el sol, hizo todo lo posible para salvarlo. Entonces, cuando nosotros agradamos a Dios, cuando Dios ve la conducta de nosotros, aunque otros hagan planes detrás de nosotros, pero la gente se va a poner así como este rey triste. Yo no creo lo que dicen de Mayra. Yo no sé. Entonces mire, el favor de Dios en la vida de Daniel hizo, y la oración, como Daniel se mantuvo firme en la oración, hizo que el rey se pusiera triste, porque Daniel siguió firme en su propósito con Dios. Entonces cuando nosotros seguimos firmes en lo que Dios nos ha llamado, entonces Dios va a poner siempre a las personas que también hayan gracia en nosotros, porque la gracia que tenemos no es de nosotros, sino que Dios la pone en nosotros. Entonces el rey se sintió triste. Desde ese momento él buscó la forma de ayudar a Daniel, pero como ya había firmado, ya había puesto un decreto, ya no se podía echar para atrás el rey. Imagínense que tanta fue la tristeza que no pudo dormir esa noche, ni comió tampoco. En la otra versión dice que no comió ni durmió hasta la hora de ponerse el sol. Pero aquellos hombres se presentaron otra vez al rey y le dijeron, su majestad sabe bien que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulada. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel, que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. O sea que el rey notó. Oiga, el rey no se enojó porque no les va a rendir el honor a él. El rey no lo echó porque dijo, bueno, pero es que tenías que rendirte a mí, tenías que venir a postrarte ante mí. El rey no dijo eso. El rey más bien lo honró y le dijo que tu Dios, al Dios que con tanta fidelidad sirve, te salve. Entonces más bien el rey estaba dando una palabra de fe hacia Daniel para que Daniel fuera salvado. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba hacerle esto a Daniel, pero porque el mismo Dios estaba protegiendo a Daniel. El mismo Dios estaba protegiéndolo. Entonces, en cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno.
para que también en el caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda la noche. Tan pronto como amaneció, se levantó y se fue a toda prisa al foso de los leones, al foso. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Ahí está la respuesta de Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a defender, aunque vengan los ataques. Lo que pasa es que hay gente que dice: bueno, y es que si Dios me va a defender, entonces ¿por qué permitió esto? Porque los ataques siempre van a venir. Pero en medio del ataque Dios nos va a estar enseñando algo. En medio del proceso Dios nos va a estar enseñando algo. Entonces ahí tenemos que permanecer. No importa cuánto tiempo los leones quieran atacarlo, no importa cuánto tiempo los enemigos te quieran atacar, pero nosotros tenemos que permanecer firmes, solo tenemos que seguir orando, solo tenemos que seguir clamando, solo tenemos que seguir confiando en Dios y haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. Si ustedes están en un trabajo secular, y si estamos solo en el trabajo de Dios, entonces igual tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo que hacemos siempre. Orando, predicando, haciendo el bien, cuidando nuestra conducta, cuidando nuestra forma de hablar, cuidando nuestra forma de ser, cuidando nuestra forma de mirar. O sea, eso lo tenemos que seguir. Y entonces, su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Oiga, la palabra es foso, porque hay gente que dice pozo. Cuando lo sacaron no le encontraron ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel, y junto con sus mujeres y sus hijos fueron echados al foso de los leones. Y aún no habían llegado al foso cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de la tierra diciéndole: deseo a ustedes paz y prosperidad, y ordeno y mando que en todo mi imperio se respete y se reverencie al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales milagrosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Entonces se da cuenta, cuando nosotros agradamos a Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nadie te va a quitar de tu puesto. Y si alguien te quita, ya sea en lo espiritual o sea en el trabajo secular, si alguien te quita, Dios te va a poner en otro lugar más grande. Dios te va a ascender. Aunque no lo haga en el instante, porque muchas veces nos decepcionamos porque Dios no lo hace en el instante, pero Dios tiene su tiempo para todo. Mientras tanto nosotros sigamos aprendiendo, mientras tanto nosotros sigamos en las lecciones que Dios nos da cada día. Recuerde que estamos en la escuela de Dios. Algo importante también, que las personas que están contra nosotros siempre van a ser avergonzadas. Imagínense, y lo peor del caso es que alcanzan hasta nuestros hijos, porque aquí todas estas personas que acusaron a Daniel y que se inventaron todas esas cosas, ellos fueron arrojados con todo y sus hijos, con toda y su familia, y ustedes escucharon el relato que dice que ni habían llegado tan siquiera cuando los leones los habían cazado. Porque todos aquellos que se levantan contra nosotros, hay un salmo que dice: mis enemigos pusieron un hoyo a mi paso, hicieron un hoyo, dice, para que yo caer en ellos.
Pero ellos fueron, dice, los que tropezaron y cayeron. Entonces, este salmo se cumple en Daniel. Porque los que pusieron un hoyo para que él caera, ellos fueron los que tropezaron, ellos fueron los que cayeron. Entonces todos aquellos que nos quieren hacer daño, que nos están haciendo daño a nosotros, que están haciendo daño a nuestros hijos, ellos van a recibir su recompensa delante de Dios. Ellos van a ser castigados si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, van a ser castigados. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir bendiciéndolos, orando por ellos, deseándoles lo mejor, porque tampoco podemos guardar rencor en nuestro corazón, tampoco podemos maldecir a la gente. O sea que Dios bendijo a Daniel, porque la buena conducta es esa, que usted no va a maldecir a nadie, usted no le va a decir ojalá que te maten, ojalá que te pase esto, o va a buscar personas para que maten a aquella persona o le hagan daño solo porque te ha hecho daño. No, la buena conducta es cuando hacemos lo que hizo Daniel. Nos quieren hacer daño, pero nosotros vamos a orar. Están hablando de nosotros, pero nosotros vamos a orar. Vamos a presentarle a Dios ese caso. Vamos a decirle a Dios que nos haga justicia. Y entonces Dios va a venir y nos va a hacer justicia. Y no solo le hizo justicia, sino que también mandó que en todo su imperio, que en todo su reinado, se respetara al Dios de Daniel, porque esto es lo que Dios hace en las tribulaciones, esto es lo que Dios hace en el momento de la aflicción, que no nos vamos a quedar ahí, sino que Él va a hacer un milagro y el nombre de Dios va a ser engrandecido. Así dijo el rey. Y de ahí hubo un decreto que se firmó para que solo creyeran en el Dios de Daniel. Porque esa fue la experiencia del rey, de ver lo que Dios hizo en Daniel. Entonces todo es con un propósito. Por eso tenemos que tener buena conducta, ser responsables, no dejarse vencer por las críticas o acusaciones falsas. Daniel no se dejó vencer. Estar alerta de los enemigos y mantenerse firme. O sea, no los tenemos que confiar, tenemos que mantenernos firmes. Recibiremos acusaciones de mentira contra nosotros, pero debemos de mantenernos firmes también. Firmes en nuestra fe, así como se mantuvo Daniel. Buscar la ayuda de Dios sin temor al enemigo. Y el enemigo también siempre va a insistir, porque aquí miramos cómo estos enemigos insistieron en seguirle haciendo daño a Daniel. O sea, fueron la primera vez donde el rey como estaba turbado, estaba pensativo, no actuó. Pero entonces volvieron otra vez a decirle al rey. Entonces el rey, bueno, dijo que lo echen, que lo tiren, pero con tristeza, porque Dios siempre nos va a defender. Aunque estemos en la peor situación, pero Dios de ahí nos va a sacar. Aunque usted diga, pero es que Dios ya no puede hacer nada. Claro que Dios puede hacer algo, aún en medio de la tormenta. Si Daniel ya estaba dentro con los leones, pero Dios mandó que le taparan la boca. Entonces no importa cómo sea la situación, no importa qué problema estemos afrontando y enfrentando, no importa. Dios va a venir en nuestra ayuda. Solo tenemos que seguir firmes, no dejarnos vencer por los ataques del enemigo, no dejarnos vencer por lo que la gente dice.